Bueno, gracias por estar hoy. Durante los siguientes anteriores domingos hemos estado desarrollando un hilo de pensamiento relacionado con Cristo el incomparable. Luego la obra de la cruz. Y luego seguimos hablando acerca de la herencia en Abraham la semana anterior, el buen olivo, ¿se acuerdan? Hoy quiero dedicarme a una parte. Si usted viene a Efesios capítulo 2, versículo 19, para seguir ese recorrido. Estoy siguiendo una línea del sentir en la palabra sobre este punto. Primero hablamos de Cristo el incomparable hace 4 domingos ya. Luego hablamos del poder de la cruz, Cristo en la cruz. Luego hablamos de la gracia en Abraham y del buen olivo en el cual hemos sido injertados, y de cómo hemos sido bendecidos por la mano de Dios. Todos los que vinieron los 3 domingos anteriores saben qué estoy diciendo, porque ya deliberamos por 3 horas sobre ese tema. En Efesios 2, versículo 19 dice: sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La última parte del versículo 19: sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora quiero que enfoquemos esa idea, porque todo lo que estamos diciendo, todo el recorrido que venimos desarrollando, desemboca en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios entonces fue constituir una familia en los judíos y en los gentiles, una familia que podamos juntos servir para el propósito de Dios de una manera extraordinaria. Entonces, la necesidad que tenemos en esta mañana de entender el término familia para aplicarlo al mundo de la iglesia y no de clientes de un restaurante o de un hotel. La urgencia de entender el servicio de hijos que anhelan el bienestar y el progreso de la casa, en contraposición de un servicio asalariado que no le importa probablemente más que su salario. Sí, cuando usted piensa en el concepto de familia, se da cuenta que en el marco de una familia se da un comportamiento. Y cuando usted lee ese comportamiento en una familia, pareciera ser que eso es lo que el Señor quiere ayudarnos a entender cuando nos dice en Efesios acerca de que usted y yo somos miembros de una familia. Es decir, cuando usted es parte de una familia, usted no es un cliente. Usted no es un cliente. Un cliente va a un restaurante y come lo que busca, lo que quiere, paga y se va. Puede ser que no regrese nunca más. O un cliente de un hotel sencillamente paga para estar una o las noches que sean. Cuando usted se va a vacacionar a un hotel, usted paga y usted no tiene que tener ningún vínculo, porque usted está ahí por un pago que usted hace. Y por eso es urgente para nosotros entendernos en el mundo de la iglesia, no como un cliente, sino como una familia. La necesidad de vernos como sucesores de una herencia y no como mendigos o mendigos de una fe. Si hay una transferencia que va de una generación a otra, hay un aporte que debemos de transferir a la siguiente generación. Y por eso, cuando uno es sucesor de algo, entonces tiene derecho a una herencia. Pero cuando no es sucesor de algo, nada más está ahí, nada más vive. Así que tenemos que preguntarnos quiénes somos. Desde el punto de vista biológico, yo pienso que Dios nos plantó a nosotros en una familia. Dios me plantó a mí en la familia de mis padres y de mis hermanos. Es una familia algo numerosa. Fui plantado en esa casa.
¿Por qué Dios me plantó en esa casa? Porque a Él le pareció bien plantarme en esta casa. Igual le pasó a usted. Y la mejoría de esa familia no tiene que ver con lo que ocurre en el país. Tiene que ver con la visión de progreso, de respeto, de armonía, de mutuo apoyo que esa familia tenga entre sí. Es decir que el Señor me plantó a mí en una casa, en una familia, para que yo con los dones, con mis habilidades, con mi energía, con las ideas que me da, yo coayude a la mejoría y al bienestar de esa familia. Cuando uno entiende eso como familia, sabe que usted no está arrimado a una casa, sino que usted es parte natural de esa casa y que lo que pasa en esa familia le importa a usted. Ahora, ¿cómo no le va a importar si es su familia? ¿Cómo no le va a importar si es su casa? ¿Cómo no le va a importar si lo que suceda en esa casa tiene que ver con cómo nosotros respondemos a las demandas, a las necesidades, a las inversiones, a la visión y al progreso de esa familia? Ahora, tengo una información de lo opuesto. Cuando una familia natural, una familia biológica, no coayuda en el desarrollo mutuo, y entonces cada uno de los integrantes de esa familia pugna por su propia esquina y está tirando la cobija por diferentes esquinas, y entonces nunca se desarrolla. Familias que no crecen, familias que no progresan, familias que no se desarrollan porque no tienen una visión de conjunto en función al proyecto de vida por el cual han sido constituidos como familia. Cuando usted se casa, lo que usted hace es que usted constituye en su matrimonio un proyecto de vida. No solamente vive con una persona, sino que usted constituye un proyecto de vida, y en ese proyecto de vida las ideas mutuas, las ideas conjuntas, los esfuerzos conjuntos, los aportes conjuntos, el trabajo mutuo hace que la familia prospere y sea una mejor familia. Entonces tenemos que preguntarnos hoy si nuestras familias biológicas naturales prosperan. Ahora, si no prosperan, usted debiera preguntarse: ¿por qué no prospera mi familia? Si el diseño de Dios para el hombre y la mujer fue: vaya y produzcan. Dice la Biblia, los bendijo, y luego dice, les dijo: vayan y multipliquen, vayan y llenen, vayan y juzguen, vayan y gobiernen. Es decir que el diseño de Dios para la familia natural es que la familia se convierta en un núcleo. Usted no es un cliente, usted no es una visita, usted no está ahí de paso, usted tiene un lugar dentro de esa familia. Y si esa familia no se desarrolla, es porque yo no estoy aportando mis bienes, mis ideas, mis recursos, mis habilidades, lo que el Señor me dio a mí como mis, que sabemos que es la administración de la multiforme gracia de Dios en cada ser humano. Si usted no hace eso y su familia no mejora, es porque usted no está desarrollando lo que Dios quiere para el bien de esa familia. ¿Están conmigo? Será importante entonces que a la altura de este momento usted pase una raya y sume para ver si después de tantos años como familia, ¿qué tenemos? Bueno, no tenemos mucho. ¿Sabe por qué no tenemos mucho? Porque no estamos trabajando una visión de conjunto. Bueno, no hemos avanzado. ¿Sabe por qué no hemos avanzado? Porque no estamos teniendo una visión de conjunto. De pronto tenemos una visión desnaturalizada y por eso no desarrollamos nuestra vida. Ahora, en función, estoy solo incitándolos a pensar un poquito en que la voluntad de Dios para la vida de una familia natural es el progreso. Cuando yo leo eso en la Biblia, yo leo eso con mucha facilidad. Lo natural de Dios para usted y para mí es que progresemos. Si no progresamos como familia, tenemos que preguntar: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos no haciendo? ¿Qué estamos haciendo incorrecto que no nos deja mejorar en el desarrollo de nuestra relación de familia? Y entonces no avanzamos en la vida porque no tenemos esa actitud. Ahora, abordando
lo que me interesa en esta mañana, o lo que es el fin de esta mañana, es la visión de casa, la visión de familia que me importaría que Osana tenga también. Aquí es donde nosotros tenemos que asumir una posición. ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Soy una visita? ¿Soy un cliente? Me gusta el mensaje del pastor. De vez en cuando se enoja, pero me gusta. Y entonces usted viene porque usted es un cliente. ¿Qué hace? Nada más diezma y se va cuando diezma. Eso es un cliente. Pero cuando uno es un hijo en la casa, ¿sabe lo que hace? Comienza a ver todas las cosas en las que él puede ayudar a mejorar. Cuando uno es un hijo en la casa, ¿sabe lo que hace? Comienza a ver las cosas que no están bien y comienza a decir: alguien tiene que arreglar eso. Y comienza a ver para todos lados y se ve solo y se da cuenta que ese alguien es él. Que ese alguien soy yo. Que ese alguien somos nosotros. Y por eso la idea de tener una visión de familia no solamente tiene que ver con los afectos, que de eso hablaremos luego, pero también tiene que ver con mi visión de la casa, mi visión de la iglesia. Mire, tenemos en nuestros días un grave problema que sucede en nuestros días, que John Eckhart en su libro acerca de liberación y guerra espiritual, en la página 210, dijo que es la maldición del vagabundo. Y la maldición del vagabundo es la persona que deambula de iglesia en iglesia sin compromiso. Es decir, no quiere asumir ninguna responsabilidad con nadie y anda de iglesia en iglesia. Esa es la maldición del vagabundo según John Eckhart. Y es lo que me parece que sucede. Cuando uno no quiere compromisos, lo que hace es andar de casa en casa para no tener que tener ninguna responsabilidad. Pero cuando uno tiene un nivel de madurez y se compromete con una casa, se queda ahí hasta que se case. El día que usted se casa, se tiene que ir, porque dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Bueno, así es como, o a su marido. Y así es como ocurre en el ministerio. Cuando usted ya asume un ministerio, cuando usted ya asume una iglesia, cuando usted ya asume un ministerio de alguna índole y la iglesia ya no es suficiente, entonces usted se va porque se ha casado, se va porque ha madurado, se va porque ha crecido y ahora requiere asumir sus propias responsabilidades como alguien. Es decir, yo fui miembro de una iglesia y en su momento el pastor me dijo: ya es hora de que usted vuele. Y entonces yo volé, me fui. Claro, era todavía muy joven, pero me fui igual. Y hasta el día de hoy no he parado de hacer eso. Es decir, hay un momento cuando uno sale. Uno no puede vivir en la maldición del vagabundo, que no hace, que no se compromete, que no asume. Efesios 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, todos debemos reconocer el funcionamiento de la familia de Dios, y para eso quiero dejarles 3 declaraciones. En primer lugar, como miembros de la familia de Dios, invertimos. Como miembros de la familia de Dios, invertimos. Vamos a movernos un poquito en la Biblia. Génesis 25:5 nos dice que Abraham hizo algo que solo se puede hacer cuando la relación es una relación familiar. Génesis 25:5 dice: y dio Abraham, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Aquí estamos hablando de una transferencia. ¿Por qué es que Abraham transfiere todo cuanto tenía a Isaac? Bueno, porque Isaac era su hijo. Todo lo que Abraham construyó en su vida lo transfirió a su hijo Isaac. Y este principio lo vamos a encontrar en el ministerio. Los que somos padres siempre preparamos herencia para los hijos, pero con frecuencia los hijos no valoran cuánto costó lo que sus padres están poniendo en sus manos. ¿Sabe qué es lo que un padre entrega en manos de sus hijos? Todo cuanto tiene. Significa toda su vida, 20, 30, 40, 50 o más años, y luego los toma y se los transfiere a los hijos. Ahora, ¿por qué hace eso?
porque son herencias que se transfieren a la próxima generación. Y nosotros como familia de Dios somos llamados a invertir. ¿Y quiénes son los herederos de estas cosas? Las siguientes generaciones. Nosotros como iglesia Osana no trabajamos para un hombre, no trabajamos para un individuo, no son las cosas de alguien, sino las cosas de la iglesia como conjunto. Quiero que usted tenga eso, y si se está grabando, eso quedará grabado. El día que nosotros como familia pastoral nos vayamos de esta iglesia, no nos llevaremos absolutamente nada de lo que hay aquí, por una razón muy simple, porque nada de esto nos pertenece. Todo esto le pertenece a la iglesia. Todo esto se está construyendo para la iglesia. Todo esto, el esfuerzo es para ustedes y para las siguientes generaciones después de ustedes. ¿Me está siguiendo? El día que nosotros debamos marcharnos, solamente diremos gracias y llevaremos nuestras cosas que hemos constituido a lo largo de toda una generación. Pero lo que es de la iglesia, nada de esto, ni una silla, ni un clavo, ni un tornillo, nada de esto seguirá con nosotros. ¿Por qué? Porque nada de esto nos pertenece. Está bajo la regulación de una asociación para protegerlo y para que cuando esta familia se vaya, igual que las familias anteriores, esto quede en manos de la siguiente generación. Y sabe, algunos de la generación que heredarán los esfuerzos de esta generación no hicieron casi nada por lo que hoy existe. Pero eso es el código de la herencia en sí mismo. Ese es el código de la herencia en sí misma. Cuando uno piensa como familia, y yo pienso de esa manera, yo pienso que el Señor nos pone en un lugar como padres para que nosotros preparemos escenario para las siguientes generaciones. Y a mí me importa que usted lea la Biblia en Efesios y diga: yo soy miembro de esta familia. El Señor me puso a mí en la familia en la cual soy parte. Me puso en esa familia para mejorar esa familia. Y el día que yo observé ese concepto y observé la casa de mi mamá en mucho deterioro, yo sabía que yo era un hijo. Y aunque teníamos varios hermanos, era mi responsabilidad pensar en mejorar en las condiciones de mi madre. ¿Por qué? Porque yo era un hijo en esa casa. Y es el mismo código que tengo en la iglesia. El día que pusimos nuestros pies por primera vez en esta congregación, tomamos una decisión: esta casa debe mejorar. Debe mejorar porque fuimos plantados en esta casa para poner todos nuestros dones, todas nuestras habilidades, todos nuestros recursos, todos nuestros talentos, toda nuestra inteligencia al servicio de la familia, para que la familia mejore y para que la familia esté bien. Y ese código es el que quiero dejarles en esta mañana. Si algo falta en este edificio, usted debe preguntarse por qué falta eso. ¿Sabe por qué falta? Porque de pronto nosotros no nos vemos como hijos. De pronto no asumimos que eso que falta yo lo debiera resolver. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque asumimos la iglesia o el templo como el lugar de todos. Y como decía un pastor amigo, cuando la responsabilidad de todos, la responsabilidad de nadie. Así que el día que llegamos a esta iglesia, había un río, todavía está el río ahí, nunca se ha ido de ahí. Ahora se puso más violento más bien. Y a los 15 días ya teníamos una zanja lista para hacer un muro. ¿Por qué? Porque aquí hay niños y el río representaba una amenaza para esos niños. Ese día comenzó una larga travesía, provocar mejoras. ¿Por qué mejoras? Porque es mi casa y a mí me gusta que mi casa esté bien. ¿Me está siguiendo? Cada vez que encuentro una gotera y yo veo a todos los vecinos, no es al vecino que tiene la gotera, soy yo el que tiene la gotera. Soy yo el que tiene que corregir eso, buscar cómo solucionar eso. Si a mí me gusta que mi casa esté bien, y esta también es mi casa, y yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí, pero la mayoría de mi vida la he pasado en el templo. Entonces, esta es más casa que la casa donde duermo. Así que tengo que asumir una responsabilidad. Como miembros de la familia, de esta familia Osana, nosotros somos constituidos para invertir.
¿Qué invertimos? Invertimos dinero, invertimos diezmos, invertimos ofrendas, invertimos inteligencia, invertimos profesión, invertimos habilidades. Ageo capítulo 2, por favor. Ageo capítulo 2, versículo 2. Aleluya. Gracias, Rey. Ageo capítulo 2. Dice, capítulo 2, versículo 2. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Todavía ese versículo no es el que persigo. Capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: esta es pues para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y que esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. Y en el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí tenemos un pasaje de exhortación que ocurre después de que el pueblo ha salido del exilio y regresan a Jerusalén 70 años después, cuando el templo que Salomón edificó ya no existían más que los escombros, porque el rey de Babilonia lo había literalmente arrancado desde sus fundamentos. Y se encontraron en un gigantesco cráter ahí, y cuando ellos llegaron, y ellos tuvieron resistencia ante el momento de edificar el templo, y entonces dijeron: no es todavía el tiempo, no sentimos de Dios, todavía no debemos hacerlo. Y entonces se conformaron, comenzaron a edificar sus casas y construyeron casas artesonadas. Y después de 16 años aparece Jehová por medio del profeta y les dice: es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas, y que mi casa esté desierta. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Observen cómo ocurre este relato. Dios exhorta al pueblo y le dice que su casa debe de ser reedificada. ¿Por qué? Porque la que hubo ya no existe. Este es otro momento. Ya pasaron 70 años de cautiverio. Ahora ocurre otro momento en historia, y una nueva estación está llegando. Un nuevo momento de Dios está llegando, y ellos necesitan alinearse al nuevo momento de Dios. Pero ¿saben lo que hicieron? Se conformaron, vieron hacia otros lados, perdieron de vista la importancia de invertir en la edificación de la casa. Cada vez que yo leo eso, me veo como en un espejo con eso. Tenemos el mandato del Señor de continuamente edificar. Y para edificar tenemos que ser personas que invierten. Invierte su tiempo, invierte su dinero, invierte sus habilidades, invierte sus conocimientos. Cuando hacemos eso, entonces estamos siendo parte del desarrollo de la
de la familia de Dios al cual el Señor nos ha llamado. Y me parece que es importante que nosotros hoy tengamos esa actitud en nuestra vida, tengamos esa actitud en nuestros corazones. Vamos a avanzar. Muchos de ustedes saben que estamos avanzando en un nuevo proyecto en San Rafael. Muchos de ustedes probablemente todavía no conocen después de 6 años. Solo está a 3 kilómetros de aquí. Pero ¿sabe qué refleja eso? Refleja indiferencia, refleja apatía, refleja poco respeto. Refleja un poco respeto a los esfuerzos y a la visión que el Señor trae sobre una congregación. Refleja una incapacidad para ver antes de que las cosas ocurran. Porque Dios trae sobre la iglesia una visión por lo que Él piensa hacer y lo que Él quiere hacer. Él lo pone sencillamente en una perspectiva espiritual para que las cosas puedan ocurrir y las cosas puedan suceder, y cuando llega la necesidad, entonces estamos listos para enfrentar las cosas tal cual vienen. Y a veces nos cuesta entender. ¿Sabe por qué? Porque de pronto tenemos un concepto cultural demasiado conveniente, y eso nos hace mucho daño. El peor enemigo que usted tiene se llama conformismo. Eso nos hace mucho daño. El peor enemigo que uno tiene se llama conformismo, y eso nos hace mucho daño. Porque de pronto ya yo estoy bien, y entonces pierdo de vista todo lo que yo puedo hacer para el bien de los demás. Y por eso uno tiene que desarrollar la visión en el tiempo en el que Dios trae una visión. Y la única manera como uno no puede ver una visión es cuando pierde de vista el objetivo de Dios sobre algo. Sí, quiero decir que este edificio va a permanecer aquí por siempre hasta que el Señor venga, pero la iglesia tiene que pensar en las siguientes generaciones. La generación en la que yo nací no tenía ni una bicicleta, y cuando usted veía una bicicleta podría considerar que ese individuo estaba papudo, tenía dinero. Y luego aparecieron los carros que eran, bueno, era una lástima ver esos carros, pero eran carros, 1 o 2 en una congregación. No era generación de gente que pudiera tener cosas, pero nos dicen que estamos viviendo las oportunidades, las nuevas generaciones de jóvenes, las generaciones de jóvenes académicos que tienen oportunidades superiores de salarios y de carros de paquete, es decir, carros ya modernos, nuevos, porque las facilidades de la época se lo permiten, y la iglesia no está viendo eso. Está viendo hacia atrás por el retrovisor. Mientras tanto, la sociedad se sigue desarrollando y sigue avanzando y sigue avanzando. Y de pronto, usted y yo estamos viendo para un lado. Tal vez usted se acuerda cuando no teníamos opción más que para los pasajes, y ahora de pronto hay 1, 2 o 3 automóviles en una sola casa. ¿Por qué pasa eso? Porque la generación es otra. Las condiciones financieras son otras. Las condiciones crediticias, sea bueno o malo, son otras. Y la iglesia no está viendo eso. Está viendo para atrás. Y Dios dice: suba al monte y traiga madera y reedifique mi casa, porque yo voy a poner ahí mi voluntad. Y por eso yo les estoy llamando hoy con un corazón así muy apostólico, muy determinado, para decir: yo en este momento de mi vida sentarme y subir las patas en un escritorio y decir: ya he hecho suficiente. Pero ¿sabe qué? Estoy viendo la próxima generación. Estoy viendo a jóvenes que incluso están aquí en la congregación en este día, que ni siquiera tienen ningún respeto por el progreso de la iglesia. Pero lo que se construye para ellos. Así que vengo para decir, como familia, uno tiene que invertir en el bien de la familia. Yo tengo mucho peso para hablar de eso. Así lo hice con mi madre, así lo hice con mi suegra, así lo hice con mi esposa y con mis hijos y con mi nieta. Yo tengo autoridad para hablar de eso. Así lo hice con esta iglesia, una y otra vez.
Pero cada vez que queremos avanzar, encontramos desgano, porque todo avance requiere inversión, requiere ensuciarse, requiere ofrendarse, requiere invertirse, requiere meterse en el hueco donde nadie se quiere meter. Isaías 23:18 dice, Isaías 23:18 dice, pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. Mira cómo dice. Después del exilio babilónico, aparece Dios diciéndole a Israel, pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coma hasta saciarse y vistan espléndidamente. Ahora dice, el punto que me importa en este momento, pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. A mí me gusta eso. ¿Sabe por qué es bueno para nosotros saber que nuestros negocios y nuestras ganancias son consagrados a Jehová? Porque la bendición nuestra viene de la mano de Dios. ¿Sabe cómo es que usted consagra su dinero? Cuando usted diezma. ¿Sabe cuándo es que usted consagra sus bienes? Cuando usted diezma. Porque esa es la palabra que yo leo en la Biblia. Si yo diezmo, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero resulta que, aunque suene muy pesado decir, resulta que el diezmo es la base de nuestro dar. El diezmo no es el máximo, es el mínimo. ¿Cuántos quieren ser realmente bendecidos? Levante la mano. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer así delante de Dios? Escuchar la voz de la palabra de Dios y obedecerla. No estoy hablando de lo que yo digo. Puede ser que usted hoy en este momento esté cuestionándome por lo que digo, pero créame, yo no ando en busca de su dinero, se lo aseguro. Ando en busca de su bienestar, y su bienestar nunca va a suceder si usted no entiende que solo Dios puede traer bendición sobre su vida. Solo Dios puede honrar y bendecir su palabra sobre usted y sobre mí. Por eso Él dice que si yo diezmo, Él me abrirá las ventanas de los cielos y que me derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que yo leo y eso es lo que yo obedezco. Entonces, mis negocios, mis ganancias serán consagrados a Jehová. Y sabe, después de tanto, sería ingrato de mi parte decir lo opuesto. Me gusta la idea de saber que nosotros somos inversionistas en el reino de los cielos. Una iglesia nos llamó y nos dijo, necesitamos levantar un techo en Honduras para una iglesia que estamos abriendo y ya está lloviendo y no tenemos techo, y me pidieron una ofrenda, le mandamos una ofrenda. Tenemos más necesidad de la que ellos pueden tener con ese techo, pero dar es un principio que yo he aprendido a través de mi generación. Y luego me llamó otra iglesia, tenemos 100 niños en una aula y se están asfixiando ahí en Guanacaste, y me acordé que teníamos guardados unos abanicos que aquí no hemos usado y los abrí, estaban íntegros y como el primer día de comprados nos lo habían donado, pero aquí no tienen practicidad. Entonces los puse en Pulmitan y los mandé con todo pago para que lo instalen allá. Y después de una semana, un hermano de la iglesia me dijo, venga a mi casa, necesito que vea la tela, porque voy a tapizar todas las sillas del templo con tela, no con vinil, con tela. Ya están trabajando en eso. Ahora, ¿qué quiero decir? Eso vale por el tipo de vinil de tela que se está usando, vale como 2 o 3 millones solamente la tela y la costura de eso. Yo di cualquier cosa comparado con lo que nos dan, pero ¿sabe por qué? Porque cuando usted aprende a entrar en las negociaciones con el reino de los cielos, entonces la bendición vendrá como una naturaleza sobre su vida. La bendición vendrá como algo que Dios dice sobre su vida. Yo quiero que usted no pierda de vista que somos llamados a invertir en los negocios del reino de los cielos.
Hemos estado dando a misiones por 25 años y ahora tenemos 2 familias misioneras. Damos cada mes, y a veces mi ayudante dice, no tenemos. Yo sí, pero dar a misiones es una prioridad. El no tenemos lo tiene que resolver el dueño, y el dueño se llama Jesucristo. Y en estos días, el misionero que está allá en la Florida levantando iglesias, con quien tenemos ministerio de planta allá, él me dijo, tengo una gira para usted, para que levante fondos para el proyecto, anteproyecto de San Rafael. Así que en septiembre 7 estaré en una gira para promover un dinero para esos proyectos. Es decir, yo apenas estamos ayudando un poquito, y el Señor nos está dando mucho más. ¿Por qué? Porque la pala de Dios es más grande, y la bendición es que usted palea para afuera y Dios palea para adentro, y la pala de Dios siempre es más grande que la mía. Es decir, no importa cuánto dé, Él siempre nos va a dar más. Y este mensaje no importa si le suena muy cursi, estoy hablando de mi experiencia personal. Yo me ofrendí al ministerio y toda mi vida al ministerio, y yo sé lo que significa dar aún cuando me quedé sin nada. Y ¿sabe qué? Dios nunca ha dejado de velar por mi vida, ni por mi familia, ni por mis cosas. Y de vez en cuando alguien se molesta porque tengo un mejor automóvil o una mejor condición, yo digo, ¿de qué se molesta? Yo he sembrado 40 años, tengo derecho a recoger cuando he sembrado con abundancia para el reino de los cielos. ¿De qué se molesta si no le he quitado ni un centavo a esa persona? Estoy hablando de lo que sé por experiencia propia. La bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade con eso tristeza. Quiero invitarle a que invertir, tenga una mentalidad de hijo, tenga una mentalidad de sucesor en la herencia espiritual, tenga una actitud de compromiso con lo que sucede. Sus nietos no han nacido, pero cuando ellos nazcan y vengan a la iglesia, tendrán mejores condiciones que estas. Sus bisnietos no han nacido, pero cuando ellos nazcan y ya sean adultos, que tengan sus propios automóviles, tendrán un lugar pensado. ¿Sabe quién pensó? Los abuelos espirituales de ellos, los bisabuelos espirituales levante la mano, estoy hablando de usted, los bisabuelos de ellos. No sé si a usted eso le emociona, pero a mí sí. Porque cuando usted tiene el amor de Dios, usted no solo está pensando en usted, está pensando en la comunidad, está pensando en el país. Porque es el amor de Dios, que Él amó a todo el mundo y le dio usted un corazón paterno para que ame más allá. Y eso solo ocurre cuando tenemos una actitud de compromiso con la casa de Dios. El significado de compromiso es dar tiempo, talentos y tesoros, que eso nos define no solamente como personas comprometidas. Uno no debe llegar a la iglesia como la fiesta que iban a hacer unos animales del campo, y la gallina y el cerdo iban a aportar, y la gallina dijo, yo pongo los huevos y usted cerdo ponga el jamón. Y claro, la gallina pone algo que la poste le estorba, pero el cerdo, para poner jamón, tiene que cortarse una pata, tiene que sacrificarse. Suban al monte, traigan madera, reedifica mi casa, y yo voy a poner mi gloria en esa casa. Yo voy a poner mi gloria en esa casa. ¿Sabe que a mí me gusta esto? Dios nunca nos va a pedir algo que no tenemos. ¿Está conmigo? Dios siempre pidió algo con fundamento, con base en lo que ya habían recibido. El pueblo de Israel en el desierto, Dios le dijo, traigan ofrendas. ¿De dónde les pidió ofrendas? De todo lo que recibieron de Egipto. Y con eso hicieron el tabernáculo. Les pidió los diezmos. ¿De qué les pidió los diezmos? De las tierras que les dio para que construyeran y cultivaran. Y les dijo, de todo lo que ustedes cultivan. Es decir, les dio una tierra, les dio una capacidad de producción. Y después les dijo, de lo que ustedes produzcan, tráigame. Dios nunca pidió algo sin que la persona a quien le pidió eso tuviera la capacidad.
Y eso ocurre no solo con el dinero, ocurre con el perdón, ocurre con el tema del amor, ocurre con esas cuestiones. Dios nunca le pedirá a usted algo que no haya depositado primero en usted. Imagínense que usted le digo, hágame el favorcito y vaya al más y más, tengo una cuenta de 100,000 y me pagas esa deuda. Y usted me dice, mire, le hubiera ayudado, pero no tengo ese dinero. Entonces le hago una transferencia y lo pongo en su cuenta y ya tiene los 100,000, vaya y me paga. Y entonces, ¿con qué va a pagar usted? Con lo que ya le di para pagar. Sería muy poco sensato para mí pedirle a usted que pague si no tiene, si no le he dado con qué. Pero si le doy con qué, ahora usted tiene cómo. Ese es el principio espiritual. Dios nunca pide algo que primero no depositó en nosotros. Nos dio la capacidad de amar y por eso nos dice ame hasta el enemigo. Nos dio la capacidad de perdonar, por eso nos dice cuando estén orando perdonen. No le pidió algo que usted no tenga. Le pidió algo con base en lo que ya le dio. Cuando pidió para el tabernáculo, ya les había entregado las riquezas de Egipto. Cuando les pidió que dieran los diezmos, ya les había entregado la tierra de Canaán. Así que cuando el Señor te pide algo, nunca te pedirá algo. Número uno, nunca te pedirá algo que primero no te haya dado. Segundo, nunca te pedirá algo para dejarte peor. Nunca. No es así como lo leo en la Biblia. Así que lo primero que vemos hoy es que como miembros de esta familia invertimos. Dígalo conmigo, yo invierto. Ahora dígalo creyendo. Y yo conozco que quisiera ahondar más sobre esta idea, pero solo le diré, no tenga miedo, no tenga temor de invertir en el reino. La mujer en Sarepta de Sidón solo tenía un puño de harina para comerlo con su hijo y hacerse una torta, comerla con su hijo y dejarse morir. Pero el profeta dijo, Jehová dijo así, pero hágame primero a mí la torta. ¿Y por qué parece como muy egoísta de Elías? Pero ¿sabe por qué? Porque Elías representa la voz profética. Cuando él le dice a la viuda, hágame primero una torta a mí, él representa la unción de Dios, representa la unción profética, representa la palabra de Dios, representa la autoridad de Dios. Y cuando ella hace como Dios, entonces dice la Biblia categóricamente que no le faltó harina ni aceite todo el tiempo de la sequía. Lo segundo que quiero dejar en su mente para mis estudiantes, como miembro de la familia, en segundo lugar, corregimos. No solo invertimos, sino que también corregimos. Corregimos. Hebreos 12:3 dice así: no solo somos una familia para crear cosas que nos sean de una mejor estabilidad en el proceso de desarrollo del ministerio, sino que en Hebreos 12 nos habla acerca de la importancia de los correctivos. 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos.
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Pues no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Corregimos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Disciplina, misma raíz que la palabra discípulo. Un discípulo es un aprendiz, un alumno. Por tanto, una disciplina es un proceso de formación que el individuo asume con el fin de ser modelado conforme a una determinada rama o acción. Disciplina entonces no es exactamente un castigo, aunque castiga. Disciplina es un proceso de formación. ¿Están conmigo? Ningún padre de familia quiere que su hijo se tuerza, se desvirtúe. Entonces en el camino está manejando las riendas. No quiere que se le desvirtúe. Lo va encauzando. Y al hijo no le gustan muchas cosas, pero lo va encauzando, lo va encauzando. Y al hijo le molesta eso, pero lo va encauzando y encauzando y encauzando. Y después un día de tantos, ese hijo tiene un hijo. Y tiene que hacer exactamente lo mismo. Y ese día que tiene que hacer exactamente lo mismo, ese día te va a entender. Antes no. ¿Me siguió? Mientras el hijo no tenga hijos, no entiende las impertinencias de mi mamá que está en eso. No entiende las majaderías de mi tata que está en eso. Pero usted sabe que tiene que cuidar su proceso. Y le molesta, le hiere, le lastima, pero usted está cuidando, hasta que después de cierta edad, las edades han cambiado. Antes eran como 20, ahora son como 40, pero después de cierta edad de maduración, la adolescencia ahora llegó a 40 casi. Bueno, es broma, pero tal vez no sea una broma. Pero entonces ese hijo comienza a ver para atrás y dice: mi mamá tenía razón. ¿Cómo cuesta? Sí, pero él hacía exactamente lo mismo y hasta peor. Entonces, ¿cuál es el fin de la disciplina? Modelarnos. Es lo que ocurre también en la congregación. El propósito de la disciplina es cuidar el depósito. Cuidar el depósito que Dios entregó a esa vida, para que no se desvirtúe. Usted sabe, he visto personas que tienen ministerios brillantes anulados por malas conductas. He visto ministerios hermosos que Dios pudo haber bendecido de una manera impresionante, anulados por el irrespeto o por la rebeldía o por la incapacidad de sufrir procesos de formación, y finalmente se pierden. El don está ahí, el llamado está ahí, pero nadie lo quiere porque son personas insujetas y rebeldes que no se dejan modelar. La disciplina duele, aunque sea para bien, duele. Te hace llorar, te hace morder el polvo, pero al final trae fruto de justicia. Al final puede levantar tu vista con honor y decir: gracias Dios, la pasé mal, pero aquí estoy. Y cada vez que pienso en eso, pienso en José. La pasó mal con sus hermanos. Era inmaduro, hablaba de más, y como hablaba de más, entonces ganó la desaprobación de su propia familia, y luego lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo en la casa de Potifar, y luego después lo metieron en la cárcel con una calumnia, y finalmente cuando está en el trono ya esas cosas no son importantes. ¿Por qué? Porque el propósito se mantuvo inamovible, aunque pasó por un proceso de dolor.
En el mundo de la iglesia, la corrección es una palabra central. No menosprecie la disciplina, no la tome en poco, no la tome a la ligera, no la considere sin importancia. Valora su corrección, valora su proceso. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos quieren ser hijos aprobados? ¿Verdad que sí? Todos queremos ser hijos aprobados. Entonces, quiero que entienda esto. La primera figura que usted tiene de Dios es la autoridad de la iglesia. Bueno, primero es la autoridad de los padres en casa. La segunda figura que usted tiene de la corrección de Dios, sin lugar a duda, es la autoridad espiritual en la iglesia. Primero son, ¿por qué? Porque Dios no es visible para usted. Pero el pastor sí. El papá sí. La mamá sí. Sí, son visibles. Sí caen mal de vez en cuando. Solo de vez en cuando. Pero eso nos modela. Eso nos corrige. La exhortación primera es a no olvidar que somos hijos. ¿Sí? Quiero dejarle este pensamiento. Aprende a ser un alumno siempre. De nuevo, aprende a ser un alumno siempre. De nuevo, aprende a ser un alumno siempre. Imagínense que usted está aprendiendo otro idioma y usted no se deja corregir. Y el que sabe, sabe que está cometiendo un error. Y le dice, mire, así no se dice. Y usted dice, no, yo lo digo como sea. Como sea está bien. ¿Qué le parece? Como un hombre que apareció por ahí en un video que se dio un golpe y dijo que después del golpe quedó hablando inglés y solo él se entendía. Imagínese que usted está aprendiendo un idioma y no se deja corregir. ¿Cuándo va a aprender? Pero si usted tiene una mentalidad de alumno, usted va a decir gracias, no sabe cuánto valoro eso. Que mejor un error ahora y no por siempre. ¿Cómo agradezco eso? ¿Sí? ¿Está conmigo? Ahora, ¿le gusta que lo corrijan? No, a mí no. Pero lo necesito, entonces lo disfruto aunque me cueste, aunque me duela. En el mundo espiritual es igual. Si no aceptamos la corrección, sencillamente el Señor dice, este no está listo. El propósito de la disciplina es que participemos de su santidad, que tengamos un fruto apacible, versículo 11, que tengamos fruto de justicia. Entonces dice en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, 12:10, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Segundo, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible. Versículo 11 dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido edificados. ¿Cuál es el fin entonces? Que nosotros seamos corregidos. El fin es madurar. El fin es perfeccionar. El fin es ser mejores. Los padres disciplinamos para poder descansar. Cuando los hijos son adultos,